buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos hoy al programa Vladimir a la Una. Ayer, lamentablemente, no pudimos transmitir el programa por razones obvias, en vista de la situación que se dio con la interrupción en el servicio eléctrico en la parte del territorio nacional. Pues la cobertura del canal estuvo dedicada básicamente pues a esta información, y por eso no tuvimos como invitado a Ramón Guillermo Aveledo, quien vendrá al espacio el próximo viernes. Hoy tenemos con nosotros, y ya está en el estudio, al economista José Miguel Uzcategui, profesor universitario, exparlamentario, exministro de Desarrollo Social, a quien le damos la bienvenida. José Miguel. Gracias. Gracias por venir al programa. Gracias a ti. Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es el balance de lo actuado en materia económica en estos años, porque el propio ministro Nelson Merentes ha dicho que han habido muchos éxitos en lo social, en muchas políticas que se han llevado a cabo, pero que precisamente no ha sido el éxito lo que ha acompañado a la gestión en el ámbito económico. Y eso, viniendo del ministro de Finanzas, pues tiene un gran sabor a autocrítica. Sí, los abogados dicen que cuando la gente expresa su realidad, o sea, cuando demuestra o señala que ha fracasado su gestión, pues hay que hacer un relevo de pruebas. Sencillamente hay a confesión de parte de relevo de pruebas. Sí, yo lo que creo es que la gran confusión que tienen algunos funcionarios y algunos dirigentes del país es que separan la economía de lo social, como que si no son una misma cosa. La economía es una ciencia social, por lo tanto no es posible decir que tuviste éxito en lo social si en lo económico has dado. Porque ¿qué es lo económico? Son una cantidad de hechos que realizan los actores sociales en el país, en la nación, en la sociedad. Y cuando hay inflación, que es un hecho económico, es un fenómeno económico, ¿quiénes se afectan? Se afectan la población, se afectan los trabajadores, se afectan los consumidores. Cuando hay devaluación, se le llegue a los que antes no se le llegaba, es bueno que les llegue, y creo que en eso hay que reconocer que algunos programas sociales innovaron pues, en las políticas sociales en Venezuela. Pero el problema también es de eficiencia en el uso del gasto para lo social. Y además, por una parte, muchas veces lo que hace con la mano se destruye con los pies, o sea, al revés. Sencillamente, la política social no llega a la población en su universalidad y en su calidad y en su intensidad. Mucha gente queda excluida. El mismo INES reconoce que más del 40% de la fuerza de trabajo es informal, y la informalidad es su pago, es su utilización, tiempo insuficiente de ocupación, etc. Entonces, me parece que además quien lo está diciendo fue el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central es el principal responsable, por la ley del Banco Central, de la preservación del valor de la moneda y de la estabilidad de los precios. Y ninguna de estas dos cosas se han conseguido. Ahora, ¿cuáles son las razones, José Miguel Uzcategui, del fracaso de la política económica del gobierno, visto desde lo que ha dicho el propio ministro Merentes? ¿Por qué razón no hemos podido tener una política asertiva en materia de lucha contra la inflación? ¿Por qué no hemos pasado del rentismo al modelo productivo? ¿Por qué tenemos un esquema de importaciones, bueno, que prácticamente se llevan buena parte de nuestras reservas, ¿no? Mira, lo que pasa es que el diseño, la estrategia de política económica es equivocada, porque primero se quiere sustituir un sistema de mercado por una economía autoritaria, una economía altamente intervenida, y se pretende desconocer la realidad del mercado. El gran problema de los países socialistas y su fracaso de los países socialistas ha sido precisamente desconocer el mercado. El mercado y las leyes de mercado no se resuelven y se cambian en las asambleas nacionales y en los congresos nacionales. Es la realidad de las políticas bien dirigidas, racionalmente aplicadas, eficientemente aplicadas, las que logran esos resultados que se buscan. Por ejemplo, el equilibrio macroeconómico. Luego, nosotros necesitamos controlar la inflación, porque la inflación es el principal enemigo de la población en términos de su poder adquisitivo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra, José Miguel? En primer lugar, un buen diagnóstico. En segundo lugar, un buen diseño de estrategia para combatirla. En segundo lugar, tú tienes que movilizar a toda la población. La inflación no se combate por acciones nada más del Estado. Si el Estado tiene una política monetaria expansiva a través del gasto, porque aquí hay tres fuentes para financiar la liquidez o para proveer liquidez: los bancos, el Banco Central y el gobierno. Y el gobierno controla las tres fuentes o los tres canales para crear liquidez en la economía, que es lo que genera la inflación. Por otro lado, lo que tú llamas aparato productivo y un esfuerzo de crecimiento de la producción,
pero ¿cómo se puede producir en condiciones como las que está en Venezuela, donde todos los días se le amenaza a los empresarios con todos los epítetos? Usted piensa que todos los empresarios son explotadores, Tenemos etcétera. un perro mordiéndose la cola, ¿verdad? Así es. ¿Cómo hacemos Se llama para que ese perro no se siga mordiendo la cola? Hay que romper el círculo vicioso de la ¿Cómo se pobreza. rompe? Bueno, por las solo de partes, la pobreza, las sino partes también... más fáciles de romper, que es buscar acuerdos, y eso es un término no apto, no usado, no cree el gobierno que debe utilizarse, porque hubo malas experiencias en aquellos acuerdos, aquellos pactos sociales, etcétera, que no dieron resultados. Hay que sincerar las cosas. Por el camino que vamos, nosotros no vamos a superar el problema de alta dependencia de importaciones, el consumo cada día es más dependiente del exterior, y el gobierno le parece más cómodo buscar más dólares a través de convenios bilaterales con más endeudamiento con países en los cuales se tienen acuerdos petroleros para financiar las importaciones. Creo que el problema de fondo es que estamos empobreciendo más al país y a la población porque tienen que consumir bienes que producen otros. Estamos generando empleo en otros países. La idea es generar empleo en Venezuela y entonces tiene que ser más coherente. Y estas incoherencias entre Banco Central que hemos visto en los últimos años, y Banco Central y Ministerio de Finanzas, te revela la falta de coherencia y de eficiencia. Se habla de eficiencia en la calle, pero es que la eficiencia tiene que empezar por la eficiencia en el gobierno. Ahora, hay otro tema que es la distorsión de los costos y de los precios, digamos, en Venezuela, más que de los costos, de los precios. Es que los costos son precios, Vladimir, porque cuando tú importas determinados insumos, esos son precios, tienes que pagarlos. Los costos son precios porque lo que se llama insumos son las materias primas, los elementos que se utilizan los factores que se utilizan para producir. Entonces, pero hay quienes hablan de que hay una distorsión entre lo que cuesta un producto importado y el precio que eso se le traslada al consumidor. Claro, lo que pasa es que si todo lo importamos, especialmente importamos materias primas, esas materias primas hay que pagarlas en dólares, en divisas que cada día están más limitadas. Entonces, en la medida en que no se tenga claro un presupuesto de divisa anual, que hay que convenir con el sector privado y hay que evitar que el destino sea equivocado, distinto a lo originalmente cuando se piden CADIVI los recursos. Cuando algunos empresarios, no digamos los empresarios, sino algunos empresarios hacen un mal uso de ese recurso, de esa posibilidad de obtener divisas más preferenciales, es necesario tener claro que eso vaya al lugar, al destino que se previó cuando se solicitó. Y el gobierno confiesa, después de 10 años de control de cambio, que lo engañaron, como aquel célebre presidente, como dijo Lucinchi, que dijo que la banca acreedora lo engañó. Ahora parece que algunos empresarios inescrupulosos engañaron al gobierno y el gobierno se dejó engañar. Lo más grave es que estamos pagando esa ineficiencia para controlar el destino de las divisas y esos que especuladores, esos que nos han hecho daño utilizando divisas que igual se fugaron, pues nos está costando a nosotros inflación elevada y devaluaciones que vendrán sucesivamente. Algunos comentarios aquí en el Twitter, nuestro Twitter, @VladimirAlaguna_GB. Dice aquí Lewis Sequera, y con esto vamos a ir a la pausa. ¿Cuál economía fue mejor según tu punto de vista? ¿La de los 80 al 98 o la del 98 hasta la actualidad? ¿Y por qué? Esa pregunta la vamos a responder después. Otro por aquí, bueno, el humor del venezolano. Carlos 515 dice, apúrate con la entrevista antes de que caiga una cadena o se vaya la luz, dice aquí. Bueno, y otro que dice Kazen Genawi. No había podido felicitarte por tu programa de manera directa, propondría un programa nocturno además de este. Bueno, otro por aquí. Doctor José Miguel Uzcategui, ¿usted cree que el control del dólar es causante de tanta inflación y desabastecimiento? Pregunta Adán Camargo desde Dabajuro, Estado Falcón. Bueno, ya lo saben, pues tenemos la posibilidad de participar para hacerle preguntas a nuestro invitado. Vamos a la pausa, José Miguel, y ya regresamos. Sí.